Buen día, hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga. Bueno, justo ayer cuando hablaba con Becky, que me tocaba compartir, me dice, che, ¿no te pones nervioso? Y ayer no estaba nervioso, pero ahora un poco sí. Así que ténganme paciencia. Bueno, como saben, los quintos domingos aprovechamos a hacer las primeras cosas, a recordar lo importante que nos ha encomendado el Señor, que es compartir su evangelio hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Yo tengo una ventaja, que todo lo que les voy a compartir hoy ustedes ya lo saben. No vamos a inventar nada nuevo. Estoy seguro que son versículos y son reflexiones que ya han escuchado de alguna u otra manera. Y el objeto no es deslumbrarlos con nada de otro mundo, sino pedirle a Dios, por medio de su Espíritu, que nos toque el corazón, nos haga recordar las primeras cosas, para que pongamos manos en el arado y nos animemos a avanzar en fe para extender ese reino. Siempre que hablamos de misiones, existe un montón de cosas en el medio, de ideas. Estoy seguro que ustedes las tienen claras. Siempre decimos, por ejemplo, que la palabra misión no existe como tal en la Biblia, sino que es un concepto mucho más moderno. Cuando hablamos de misiones siempre pensamos en la gente que se va lejos, como muchos de los misioneros que nosotros apoyamos, a lugares distantes, donde el evangelio tiene oposición, donde no hay testimonio. Y también muchas veces hemos recordado que la misión es simultánea en todo tiempo, en todo lugar donde los cristianos están, donde hay oposición, donde no hay oposición. Y sobre la misión se ha hecho mucho. Ha habido misión de conquista en siglos pasados, ha habido misión humanitaria en tiempos presentes, se han abierto seminarios, se han hecho campañas, hay cuanta cosa imaginemos con la misión. Entonces, la verdad que me vino perfecto lo que vimos en la escuela dominical con Luis, porque tal vez podamos hacer este ejercicio de recordar la historia de la iglesia, la historia de Dios, la historia universal, de intentar ir a la raíz de qué en sí es la misión. Miren, yo creo que los cristianos tenemos un gran privilegio, que por medio del mensaje del Evangelio nosotros compartimos algo que es único, que es Dios se ha revelado a sí mismo. Eso no es una cosa menor. A veces, por ejemplo, cuando hacemos énfasis en la misión, decimos, bueno, lo importante es el sacrificio, por supuesto, fundamental. Lo importante es la resurrección, por supuesto, fundamental. La esperanza de la vida eterna, por supuesto, es fundamental. Pero el inicio de todo eso, lo que da fundamento a eso, es que Dios le agradó revelarse a sí mismo, revelar su persona, quién es, qué quiere, qué desea, cuáles son sus planes para con nosotros. Entonces, permítanme hacer como una especie de mini síntesis de esta historia de Dios revelándose, con muchas cosas que hemos estado aprendiendo todo este tiempo, que estoy seguro que le van a faltar, porque es muy difícil hacerlo en poco tiempo, ¿no? Pero la idea es como ver un pantallazo rápido, lo más completo posible, de esta revelación de Dios. Que es Dios mismo, siendo todopoderoso, le agradó revelarse en su creación. Y escogió al hombre, dentro de esa creación, para coronarlo como un gobernante a su imagen y semejanza, que transmita la esencia de Dios mismo, que sea rey, que sea sacerdote, que sea profeta sobre la tierra, para llevar esa gloria de Dios a todos los lugares, y que toda la creación glorifique a Dios. Ese es el plan original, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios le ha agradado que nosotros hagamos. Y sin embargo nosotros hemos desobedecido, nos hemos apartado, nos hemos convertido en hijos de ira, le hemos dado la espalda a Dios. Hemos querido ir por nuestros propios caminos, hemos construido nuestros propios reinos, hemos pecado y hemos muerto. Y sin embargo, Dios, por amor a sí mismo y a su fidelidad, que va más allá de la nuestra, gracias a Él, no desistió
y fue escogiendo hombres a través de la historia, como Abraham, como Moisés, como sus representantes, y conformó un pueblo con ese objeto, ¿no? De atraer a todas las naciones a ese Dios verdadero, a ese Dios que quiere revelarse a todo el mundo. De hecho, la palabra, creo que dice que el templo de Dios sea el foco de oración y alabanza de todas las naciones. Ese es el objetivo que tenía Dios, fundamental, con la constitución de un pueblo en medio del mundo, para que todo el mundo crea y lo conozca. Bueno, ese pueblo hizo lo mismo que muchos los que intentaron representarlo a Dios. También se alejaron, también permitieron la ley que Dios les había dado y también se fueron tras falsos dioses. Y entonces Dios mismo, como siempre, Él en su propia fidelidad, en cumplimiento de ese pacto que Abraham había soñado, o había visto, mejor dicho, que es Dios pactando consigo mismo, se revela a los hombres en la cúlmine de la revelación, que es Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Solo Él es el camino al Padre. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Él es el hombre verdadero, es el hombre que no tiene mancha, que no tiene pecado, y sin embargo vivió como cualquiera de nosotros. Es más hombre que ninguno de nosotros. Sufrió todas las cosas para que nos pueda consolar en todas las cosas, y amó como nadie ama. Una forma de amar que no tiene lógica en el mundo. Un amor que no tiene explicación, no tiene parangón. Carlos el domingo pasado nos explicó del amor de Dios, ¿no? Bueno, amó tanto que se entregó a sí mismo hasta en la cruz. Él entregó su vida hasta la muerte, pero la volvió a tomar. Y fue exaltado hasta los cielos y habita en la eternidad el Padre a su diestra. Y gobierna. Eso que para nosotros los cristianos es una realidad profunda que cambia nuestras vidas, que transforma nuestro pensamiento, lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que amamos o deberíamos amar, para el resto del mundo, o para gran parte del mundo, está velado. No existe. Y Dios no se conformó solamente con resucitar y gobernar, sino que nos delegó nuevamente el plan originario. Como decía el Isra, nos constituyó sacerdotes, una nación santa, para que volvamos al plan original, compartir esta noticia de este Dios verdadero, este Dios que ama profundamente. Y nos dio el Espíritu Santo, y nos dio su palabra, y nos dio una iglesia para hacerlo. O sea, que nos dio todas las herramientas que necesitamos para poder lograr lo que Él mismo nos ha encomendado. A pesar de la persecución, incluso con la persecución, lo que el hombre hace mal, Dios lo transforma, gracias a su misericordia, en algo bueno para que demos testimonio de Él. Esto es lo que habíamos visto antes. Entonces, uno se podría preguntar, ¿qué es lo que se opone al avance de este reino? ¿Qué es lo que se opone al conocimiento de este Dios verdadero? ¿Por qué hay tanta no sé cómo expresarlo, oposición, resistencia, gracias hermano, incluso a veces entre algunos círculos cristianos, vamos a ponerlo así? Seguramente, como toda respuesta, no es lineal. Yo he escogido dos que he podido encontrar en la palabra y es lo que quiero que hoy, esta mañana, podamos reflexionar. Creo que hay dos cosas históricamente que se han opuesto a Dios, que son los falsos dioses y el falso evangelio. ¿Quieren acompañarme a buscar en la Biblia algunos versículos para que podamos Vamos a Salmos 115. Del 4 al 8.
¿Algún hermano con voz alta quiera leerlo? Por favor. Gracias, Pablo. Esto a veces nos parece tiempo pretérito, ¿no? Che, la humanidad adorando a imágenes hechas por manos de los hombres, de materiales que se van a degradar con el tiempo. Sí, bueno, Ariel, eso es épocas cananeas, no aplica. Miren, este año fue récord la cantidad de gente que han ido a la Meca a tocar una piedra. Y ha sido trágica la noticia porque han muerto miles de personas. Que es una tragedia triple. Triple porque la gente se asombra de la cantidad. Pero es triple porque es una muerte en vano de una fe sin esperanza. Y lo terrible no es la constitución de los ídolos, porque eso ha existido y seguirá existiendo lamentablemente hasta que el Señor venga y nos revele todas las cosas. Sino que, como termina el versículo, ¿no? Que semejante a ellos, a esos ídolos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sus corazones están muertos, son de piedra como los ídolos que adoran. Y esto pasa en todo el mundo. En el mundo islámico, en el mundo animista, en el mundo asiático y también en el nuestro. No estamos exentos de que esto pase a la vuelta de nuestras casas en un montón de lugares. No sé, recorran las rutas, está lleno de altares al Gauchito Gil, etcétera, etcétera, ¿no? O también hay algo muy común que es la confusión entre creer que la deidad habita en la creación y no en el creador. Vamos a Romanos 1:20 al 25. Si también alguien me puede acompañar para leerlo, se lo agradezco. Gracias. Esto es lo mismo, ¿no? Pablo a los romanos, que tenía esta lógica en base a la filosofía, al conocimiento, al entender el mundo espiritual a través de la observación, les reclama. Todos los hombres desde el inicio conocen en algún punto que esto tiene una voluntad superior a ellos. Y ustedes están negando eso. Ustedes creen ser sabios y se vuelven ignorantes. Y es interesante porque todo el tiempo esta acusación no es si es bueno o es malo. En el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios y se han vuelto necios por eso. Fíjense hasta qué punto puede llegar. Hasta acá parece casi inofensivo en algún punto, ¿no? Porque decimos, bueno, son imágenes,
adoran la creación, pero esto no es simplemente una confusión mental. Implica un deterioro interior del corazón y de la mente que después afecta a todo. Cómo nos vinculamos, qué es lo que amamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que ponemos primero. Esto le pasó al mismo pueblo de Israel, o sea, al que tenía la imagen de Dios revelada en ese tiempo, a la manera en el templo, ¿no es cierto?, en la Escritura. Incluso habían tenido el testimonio de los milagros, de haber sido liberados del pueblo de Egipto. Ellos que habían vivido de primera mano el amor, la misericordia, la provisión de Dios, fueron los primeros en correr hacia estas cosas que parecen ridículas en algún punto, por lo menos para nosotros, ¿no? Mira, si vamos a Ezequiel 20, a partir del 28, leo. Dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, o sea, el juramento de Dios, la promesa de Dios. Y mirando a todo collado alto y a todo algo frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, y allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo dije, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama, hasta el día de hoy, que es lugar alto. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestro padre y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todas vuestras ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. O sea, el pueblo de Israel de alguna manera buscaba a Dios, vamos a ponerlo así. Sin embargo, sus prácticas cotidianas estaban hasta el punto que adoraban y hacían sacrificios. En alguna interpretación esto de hacer pasar a sus hijos por el fuego, sacrificaban hasta a sus propios hijos. No sé si es correcta la interpretación, pero es una abominación terrible, ¿no? Lo tremendo de la adoración a falsos dioses no es inclinarse en sí ante algo que está muerto. Es el pacto que está haciendo esa persona entregando su vida a esa mentira. Y guarda, porque sí pasa. La gente que hace pactos con los dioses falsos obtiene en parte, de alguna manera, lo que pacta. Eso es obra del enemigo, para confundir y alejar a las personas de la verdadera revelación de Dios mismo. Siempre estos pactos son a cambio de. Estos dioses falsos son falsos porque piden cosas. ¿Qué clase de Dios necesita algo? Estos dioses falsos necesitan. Necesitaban en este caso los hijos o los sacrificios. Bueno, pensémoslos al día de hoy. ¿Cuáles son los dioses falsos? ¿Qué cosas a nosotros en el mundo, siendo cristianos o no, nos piden sacrificios a cambio de para lograr cosas? El trabajo, algún tipo de relación especial, el dinero, la fama, ser visto, sentirse querido. O sea, pónganle el nombre que quieran. Esto que a veces, insisto, nos parece pretérito, porque son imágenes, son sacrificios debajo de un árbol frondoso, el principio espiritual es el mismo. Los dioses falsos de este mundo siguen pidiéndole a sus seguidores sacrificios a cambio de algo. Y las personas creen eso. Y están sometidas a una realidad de oscuridad, de tinieblas, de dolor, de pecado, que los aleja de Dios. Y los hijos de Dios a veces no estamos exentos de estas cosas, porque a veces nos pasa como el pueblo de Israel. Teniendo la revelación absoluta y verdadera de Dios, corremos tras espejitos de colores, falsas verdades, dioses falsos, pensando que nos vamos a salvar.
esos dioses falsos solemos ser nosotros mismos muchas veces, no cosas, ¿no? Nos creemos fuertes en nuestras propias fortalezas, en nuestras propias capacidades. Y bueno, por lo menos a mí me pasa cada tanto. Creo que todos nosotros, más de una vez, hablo por mí en este caso, hemos tratado de negociar con Dios en nuestros corazones ofreciendo cosas. Señor, yo sé que estuve mal, pero ahora que voy a estar orando y yendo los domingos, necesito eso que vos sabés que me hace falta, que vos sabés todas las cosas. Señor, yo esto del carácter, ahora lo voy a cambiar de verdad, y que esa persona que me gusta, que me interesa, estaría bueno que lo vea, que yo cambié. Estas cosas nos pasan. Que seamos hijos de Dios, que tengamos su espíritu, no nos hace inmune a estas cosas. Tenemos que confrontar nuestros corazones. Tenemos dioses falsos en nuestro interior muchas veces. Y tenemos que confesarlos, y tenemos que arrepentirnos, y tenemos que ir al Dios verdadero diciéndole lo que hemos hecho y que realmente lo necesitamos, y que hemos confiado en estatuas de piedra que son nuestros propios corazones. Que hay que tener cuidado en nuestro propio corazón, porque el corazón del hombre, vaya que sí es engañoso, ¿no? Y hay otro enemigo de esta verdad, de este Dios verdadero, que es un poco, a mi entender, más peligroso porque está solapado y se nos escurre entre los dedos, que es el falso evangelio. Miren, a veces pensamos que es fácil identificarlo esto, ¿no? Porque existen un montón de iglesias, entre comillas, con un cartel cristiana. Su doctrina rápidamente nos damos cuenta que poco tiene que ver con la Biblia, ¿no? Y que esto es propio de la modernidad, de bueno, la gente está necesitada de una cierta espiritualidad y corre detrás de falsas promesas. Pero esto pasó en la iglesia desde el día 1, no es algo nuevo. Y pasó durante siglos y siglos y siglos. Miren, en la carta a los Corintios, en 1 Corintios, que Pablo, pobre los Corintios, ¿no? Metían todas las patas, ¿no? Nos sirve un montón para ver todas estas cosas que sucedían en una iglesia naciente en algún punto, que tenía todas estas contradicciones, que no son cosas menores muchas veces, nos parecen cosas menores, pero revelan que existe la posibilidad de que en medio de una congregación se filtre, no una mentira de tipo teológica meramente, o como una disquisición teológica, bueno, me parece que esto dice tal cosa, o tal otra, hay ciertas líneas, sino que van a la raíz de quién es Dios mismo, y qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, vamos a Corintios 8. Primera Corintios. ¿Alguien puede leer a partir del 4 al 8? Corintios 8, del 4 al 8. No, ahí está perfecto. Perdón, yo dije hasta el 8, sí. Bien. En los Corintios quedaba este resabio histórico, ¿no? De que hay cosas externas al hombre que nos purifican
o nos manchan. Todo el tiempo, ¿no? En este caso es la comida, porque naturalmente a lo que nutre el cuerpo, bueno, podemos ahí indagar un montón de cosas. Pero esta idea de que si yo tengo algo externo que me puede vincular mejor o no con Dios. Y Jesús enseñó, ¿no? Nada de lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, que es lo que habla el corazón, la lengua, es lo que realmente contamina al hombre. Y esto estaba sucediendo en esta iglesia. Era algo común. Por esto empezaba a haber estas disquisiciones entre los hermanos. Por esto empezó a algunos, entre otras cosas, ¿no?, a levantarse sobre otros, mejor maestro, mejor doctrina, esto es mejor, esto es así. Entonces empieza la división dentro de la iglesia, empiezan los egos, las contiendas, se empieza a romper ese amor, esa armonía de la cual nosotros tenemos que ser eso, como un río, como ese Señor, el río de agua viva, ¿no es cierto?, que transmite esa verdad. Entonces, a veces esas pequeñas cositas que parecen disquisiciones teológicas, en algunos casos, son las cosas que el enemigo usa para que en la iglesia no viva en amor, en unidad, en un gozo verdadero centrado en el Señor, sino que se empieza a mirar el pupo y empieza a decir, me parece que lo que dice fulano es más interesante, o esto es mejor. Esto sigue pasando en Corintios de una forma cada vez más grave. Si nos vamos al capítulo 15, el 12 y el 14, leo. Dice, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. A este punto estaba el nivel de confrontación y división en la iglesia, dudando no solo del acto, porque en el acto lo que se demuestra es la deidad de Jesús. De la vida terrenal de Jesús, nadie duda. La gente pone el freno de mano cuando decimos, ese Dios que te ama, Jesús, murió por vos y resucitó, es Dios. Miren, hace un tiempo fuimos con Mica a una charla en una mezquita. Y en la mezquita está un cartel gigante, clarísimo para que se vea. Jesús es un profeta de Dios. En la mezquita. Y lo primero que se aclaró es, pero no es Dios. Para una rama del judaísmo, sí, Jesús es un tipazo. Pero no es Dios. Compartan el evangelio con sus amigos, hablen sinceramente, y a todos les cae bien Jesús en algún punto. Che, la verdad que las enseñanzas de la Biblia son cosas valiosas. Estamos hablando con gente razonable, ¿no? Hay gente que directamente lo descarta, ¿no? Pero gente con cierto grado de razonabilidad. Che, es importante, hay valores, hace que la gente viva mejor. Bueno, pero es Dios y hay que arrepentirse. Ahí ya no. Ahí no me gusta eso, porque me toca el corazón, ataca mi ego, mi voluntad, mata mi Dios interno, tumba bajo mis altares. Y eso solamente lo puede hacer Jesús por medio del Espíritu Santo convenciendo de pecado. Pero nosotros debemos proclamarlo. Esa es la función que el Señor nos delegó. Hemos escuchado un montón de testimonios en el mundo islámico de que la gente tiene sueños. El domingo pasado, a la noche misionero compartió, que tiene sueños con Jesús, llega a la iglesia, le comparte, es la persona que yo soñé. No sé qué pasa, pero acá no pasan los sueños. Nos toca a nosotros compartirlo. A nosotros, el Señor nos dio a nosotros. Incluso a los que sueñan necesitan que alguien se los comparta. Así que no podemos dilatarlo eso. Y algo hermoso, es genial porque vemos que en ese mismo instante la persona pasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la confusión a esta verdad que nos cambia la existencia, nos cambia la eternidad. Y vuelvo con esto, que a veces es fácil mirar estas cosas para afuera, pero es importante que nosotros revisemos nuestros corazones. A Pedro,
que Dios mismo, en palabras de Jesús, le había revelado esta deidad de Cristo. Tú eres el Dios verdadero, ¿no es cierto? Pedro, que había vivido con Jesús, que había sido reconfortado después de que lo había negado, arrancó Pedro, que dio el discurso magistral a los judíos, relatando de alguna manera todo lo que la Biblia decía de Dios, ¿no es cierto? Porque toda la palabra apunta centralmente a Jesucristo. Cuando arrancó la obra misionera, lo que empezó a hacer es judaizar en algún punto. Vamos a leerlo. Vamos a Gálatas 2. La judiciación venía también por el tema de la purificación de la comida, la circuncisión, tomar ciertas prácticas que quedaban. ¿Alguien lee 2 del 14 al 16? ¿Alguien se anima? Si no leo yo, no hay problema. Gracias. Nos pasa, le pasó a Pedro, nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántas veces en lugar del Evangelio tenemos discusiones para tener la razón? ¿O cuántas veces lo que aspiramos es que la gente venga a la iglesia y que simplemente deje de hacer las cosas malas que hace? ¿O cuántas veces lo que queremos es, hay cosas incluso peores, ¿no? Que la denominación nuestra es la mejor, que la forma nuestra es la mejor, que la forma en que a mí me gusta vivir a Dios es la correcta y el resto se equivoca? Esto nos pasa todo el tiempo y está en nuestros corazones y tenemos que rogar a Dios que nos cambie, no para ser más lindos y mejores nada más. Es porque es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo. Cuando hemos visto en los núcleos de que revisar quién es Dios para ser fieles al pacto que Él tiene con nosotros como representantes suyos, ojo que no caigamos en una tontería de creer que cambiemos nuestra conducta para que la gente crea que somos dignos de que Dios nos ame. Porque es automático el pensamiento. Sino que ser esos verdaderos representantes es contar verdaderamente quién es Dios y qué hizo. Y esto implica toda su revelación. No un punto nada más. Podemos partir de un punto. No sé, su nacimiento, su cruz, su victoria, sus enseñanzas. Pero es necesario que representemos a Dios en la completitud de la revelación. Su plan eterno de vivir conjuntamente con nosotros, revelándose a sí mismo en medio de nosotros como sacerdotes, reyes y profetas. Les cuento dos pequeñas anécdotas de misioneros, ya que estamos. Históricamente, la misión en el siglo pasado fue muy cruel con los pueblos originarios. Era Biblia y espada. Entonces las conversiones, no sé ustedes, pero es de dudar, ¿no? Esto, gracias a Dios, cambió un montón. Y entonces, en la mayoría de los centros de capacitaciones, o las iglesias que envían los misioneros, desde el amor se le enseña a la gente de, bueno, tratemos de adaptar a la cultura, nosotros adaptemos la cultura y llevemos solamente a Jesucristo. No hace falta cambiarle la forma de vivir. Solamente Jesús. La forma de vivir, lo que haya que corregir, el Señor lo corregirá solo. Esto nos enseñaba Jorge Kell en Misiones, en la comunidad guaraní. Cuando uno llega a la misión, lo primero que tenemos es una charla con Jorge de lo que se puede y no se puede, justamente para no meter nuestra cultura, nuestras cosas en la comunidad, que en realidad no tienen que ver con el Evangelio. Yo veo un chico descalzo y digo, pobrecito, está sufriendo, necesita zapatillas, voy y le compro zapatillas. Y no tiene, tuvo un acto de misericordia en un sentido, pero en realidad lo que puso una nueva necesidad en esa comunidad que hace siglos que vive descalzo en la selva, no hay ningún problema. Bueno, esto que se hizo para el bien, llegó a un punto extremo donde todos los misioneros que van a cualquier lado van con ese chip.
yo me tengo que adaptar a la cultura, no tengo que meter un bocado de quién soy, ojo con no decir otra cosa que no sea una cosa de la palabra. Y nos encontramos, según Gustavo Val, a norteamericano rubio de 1,90 m vestido como beduino en medio del desierto. ¿Qué es esto? La gente no es tonta. Y Gustavo dice, los misioneros salen de los centros de capacitación más preocupados por, ojo, con no ofender a la cultura, que a veces por llevar un mensaje genuino que a veces puede molestar o que puede ser el que tumba los ídolos de la cultura a la que va. Y en Túnez, los jóvenes de Túnez no tienen ningún prurito en que el mundo sea occidental. Ellos miran a Europa, no están preocupados por la cultura de ellos. En ese sentido, me explico, ¿no? No es que no le importa su cultura, ¿no? Entonces, a veces hacemos tanto hincapié en la forma, en la cosa, en lo que nosotros hemos desarrollado, que el Evangelio queda un poco al costado. No digo que es lo que hacen los misioneros, estoy contando casos positivos, pero es lo que podemos hacer nosotros acá, en Rosario. Ya para ir terminando, no les voy a quitar mucho más tiempo. Quiero ver si... acá lo tengo. Miren, la misión es Jesucristo y solo Jesucristo. Se funda en Él, nos capacita a Él, los creyentes son por Él, lo adoran a Él. Nosotros, por pura misericordia, somos solo instrumentos. Hay algunas cosas que me parece, seguramente habrá muchas, pero si Él es el objeto de la misión, el ejemplo del misionero, o sea, cómo compartir el Evangelio y vivirlo, está en Jesús, no está en otro lado. No inventemos nada. Tiene que estar basado en la humillación. Tiene que ser el punto de partida. El Señor dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Solo debemos transmitir la verdad del Padre, que está revelada en su Escritura, no en otro lugar. Dice, porque yo he hablado, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Hasta Jesús mismo, o sea, en el sometimiento absoluto a la voluntad del Padre, Jesús está diciendo lo que Él decía. ¿Por qué lo decía? ¿Quién se lo encomendaba? Y Pablo, en Timoteo, le recomienda esto. Dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es lo que Jesús les enseñaba a los que iban caminando después de la cruz. Toda la Escritura lo revela a Él, habla de Él. Está ahí. ¿Queremos hablar de Jesús? Hablamos la Biblia. Hablamos la Biblia y leámosla. Estudiémosla, profundicemos, avancemos, pero tiene que estar ahí. El poder del Evangelio, la capacidad de que la gente transforme su vida, solo está en Jesús. No hay nada que le podamos agregar. Jesús mismo dice, antes de la ascensión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas. Y la misión debe estar fundada en un amor profundo. Nadie hace esto para hacerse ver, para figurar, para quedar bien. ¿Cómo vamos a poder engañar a Dios? Nos podemos engañar un poco entre nosotros, pero a Dios no. Yo no quiero redundar porque lo vimos el domingo pasado respecto al amor de Dios, pero Juan 3:16, eso que repetimos en cada conferencia misionera, hay que renovarlo una y otra vez. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. No otra cosa. Miren, le pido a Sam que ponga una imagen. Capaz que la primera no se ve bien porque es muy clarita, después hacemos un dibujo. ¿Se llega a ver algo ahí? No. Bueno, eso es un graffiti, uno de los primeros en el mundo. Se llama
Alexameo adorando a su Dios. Ponete la otra que es el dibujo, que es lo que está ahí. Eso está grabado en una roca en Roma, del siglo I. ¿Saben qué es? Un Cristo con cara de burro crucificado y una persona que lo adora. Voy a decirlo en palabras suaves, ¿eh? Es el bullying del siglo I, los cristianos. Porque el mundo no puede creer que un Dios verdadero sufra y que ame y no pida nada a cambio. Es, perdón la expresión, una burrada. Esto se jacta el mundo. ¿Ustedes creen en un Dios que muere? ¿Un Dios que resucita y no les da nada acá y les da todo a cambio y no les pide nada? ¿Qué clase de Dios es ese? Y nos perdona. Yo siempre pienso en el Señor en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos estado todos en esa cruz ahí. Vaya, qué cruz gloriosa, qué tumba abierta y qué Señor poderoso que tenemos. Leamos por último Filipenses 2 para que no sea yo y sea el Señor el que con su palabra nos despida. A partir del 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre Celestial, Señor nuestro, te adoramos y glorificamos en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón, Padre, muchas veces porque hemos tenido ameno tu vida, tu cruz, tu espíritu, tu palabra, todo lo que nos has dado tan abundantemente, Señor. Nos hemos acostumbrado solamente a escucharlo y muchas veces no lo hemos puesto en práctica, Señor. Te rogamos que revivas nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros deseos, este amor profundo por vos que se replica en el servicio también a los demás, Señor. Para que seamos una iglesia que te reconozca en todas las cosas, que dependa solamente de vos, Señor. Que vivamos con humildad de lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, la forma en que nos tratamos. Que el amor que nos tengamos, Señor, sea verdadero, no fingido. Señor, que tu Espíritu sea el que en todo momento nos dé la guía, la corrección, para que en esta profunda misericordia y gracia podamos compartir este mensaje glorioso, Padre, que te has revelado al mundo como este Dios verdadero, que solamente da, que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, que nos ha transformado la vida y nos ha dado una vida eterna con vos, Señor. Te adoramos y glorificamos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.